respuesta al mal servicio o son vehículos inseguros que agravan el problema? Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina. Señal directa. Agradecemos que continúe con nosotros y bueno, entramos a nuestra entrevista esta mañana con el diputado independiente Pedro Kumamoto, a quien agradecemos su visita. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a las personas que nos ven. Y bueno, el tema inicial, lo relacionado con este cambio que se prevé en la Auditoría Superior del Estado. Vaya que la semana pasada fue tema por diversos motivos, los planteamientos de en particular la fracción de Movimiento Ciudadano, se sumaban ya después la postura del PRI, en su momento la de Acción Nacional y también la respuesta del auditor. ¿Qué opina el diputado independiente de todo este tema? Bueno, creo que este es un tema que tiene mucha relevancia desde hace ya cerca de 5 años. Está abierta esta lucha que se ha construido desde distintos espacios de la sociedad civil en donde se plantean la confianza en el auditor se ha perdido y por lo tanto se tiene que renovar, se tiene que buscar un proceso en donde se construyan nuevos perfiles dentro de este espacio. Y creo yo que el llamado que se estuvo haciendo durante todos estos años y que lleva a la recepción quizás una semana dentro del Congreso del Estado de Jalisco, bueno, es algo importante, es algo de notar, pero yo siempre lo que digo es, sí, que se vaya Godoy de la auditoría, yo creo que en eso hay un consenso generalizado y en eso yo también suscribo. Sin embargo, no es la única condición que tenemos que construir. Tenemos que construir dos grandes cambios a partir de esta salida. Por un lado, tenemos que constituir una búsqueda de un perfil deseable, no solamente con la experiencia técnica, sí con la experiencia técnica, con la trayectoria, pero también con la probidad, con la confianza que pueda descansar de parte de, digamos, una mayoría social. Y un segundo punto es un análisis profundo de cuáles son las funciones que debe o no debe de realizar esta auditoría, cómo deberíamos de constituirla como un espacio mucho más abierto a la participación, con una lógica de gobierno abierto, con una construcción un poco menos a posteriori y un poco más de participar en diagnosticar la eficiencia de la función pública. En suma, no se trata nada más de sacar a Godoy de la auditoría, es un buen paso, es importante, pero no puede ser la única bandera. Y creo yo que es importante que no se vuelva un discurso maniqueísta en donde digan, ya quitamos a Godoy y luego entonces ya hicimos todo bien. No, creo que tenemos que ir más allá y como sociedad y como parte del Congreso tenemos que buscar otras respuestas. ¿Y se va sin responder o sin aclarar los señalamientos que ha habido en su contra, sin que se finquen responsabilidades por lo que sucedió? ¿Se vale? O sea, es decir, con tal de que se vaya, ¿se vale perdonarle todo lo que pasó? Yo creo que no, y yo creo que la postura que siempre hemos planteado es, sea quien sea el cargo público, se nos tiene que investigar si existe algún tipo de señalamiento a cualquier persona. Esto no es una cacería de brujas, y hay que dejarlo muy claro, sino que cualquier persona que tenga algún señalamiento, se le tiene que probar, por un lado, porque mientras eso no suceda será una persona inocente, pero creo yo que tenemos que construir un espacio y un espacio gubernamental en donde no exista la complicidad. Te pregunto esto, Pedro, porque he notado en las declaraciones de los diputados como una intención de cuidar la imagen de Alonso Godoy antes que se vaya, señalando que pues no hay, justamente como lo mencionas, pruebas. Cuando las pruebas están ahí, él cobró 6.9 millones de pesos en el Congreso del Estado que no le correspondían y bueno, ¿qué más prueba que los cheques? Él compró un terreno a sobreprecio, ¿qué más pruebas que los documentos que hay en el registro público de la propiedad? No audita porque no tiene recursos, pero se gastó más de 300 millones de pesos en un edificio, lo cual está en su página de transparencia. O 1 millón de pesos en esta certificación, ¿no? Exacto. ¿Qué pruebas más necesitan para acreditar lo que pasó? No, desde luego, a ver, insisto, yo lo que digo es que se tiene que investigar a fondo y sobre todo estos elementos que estás diciendo, Sonia, integrarlos en un expediente verdaderamente pues investigable, por así plantearlo. Eso creo que eso es para mí lo importante. Yo creo que no se puede ir impune. Creo que por muchos años se le ha hecho mucho daño al Estado de Jalisco a través de este espacio y a través de las omisiones que se hicieron. Sin embargo, como lo decía Sonia, eso es importante, pero también a la par es muy importante ver en el futuro. O sea, las dos cosas. Yo no perdono, yo no olvido, yo sí creo que tenemos que investigar,
pero también creo que tenemos que construir un perfil técnico y tenemos que construir un perfil deseable para la auditoría. Estos años, de 2004 a la fecha, de Alonso Godoy al frente de la auditoría y de este órgano, la Auditoría Superior como tal, como un órgano independiente, autónomo del Congreso, ¿fueron años perdidos? Yo creo que nos demuestra en algunos casos hacia dónde no tenemos que ir y hacia dónde sí tenemos que ir. Poner un ejemplo, en los reportajes que se han estado presentando en estos días, nos demostraban que 7 de cada 10 perfiles dentro de la auditoría no son perfiles que se dediquen a auditar, son perfiles que obedecen otro tipo de tareas. Por ahí hay algo que podemos empezar. Otro de los planteamientos que se hacen, lo señalaba Sonia, ¿no? Digamos, el lujo o el derroche con el que se construye un edificio, pero no es solamente el edificio, sino son los hábitos, sino que pasas hoy por la auditoría, está lleno de suburbans afuera y dices, bueno, ¿estamos frente a una auditoría o estamos frente a un palacio, no? Y creo yo que tenemos que construir un espacio también mucho más austero. Tenemos que construir un espacio mucho más eficiente, insisto, sí hacia las cuentas al pasado, pero también hacia cómo construimos de frente contralorías sociales o contralorías ciudadanas, espacios de gobierno abierto, cómo vamos actualizando y dejamos la lógica de archivos en hojas en físico, en cajas encerradas en una bodega, y construimos más bien una documentación virtual para que las personas puedan accesar a la información necesaria, los periodistas, las personas que están investigando sobre estos procesos. Creo yo que, insisto, no lo podríamos plantear como perdido porque nos ha enseñado mucho de lo que no queremos dentro de la auditoría, pero definitivamente yo creo que se ha hecho un muy mal papel. Claro, ahora, en este nuevo proceso que se tendrá que vivir para la reforma en materia de fiscalización, ha habido otros intentos, lo hizo la legislatura pasada, está, por ejemplo, el documento que se presentó a través de la plataforma Astuley, que recogía, pues, de alguna manera todos los defectos, tratando de subsanar los que ha tenido el sistema de fiscalización. ¿Ves posibilidades de que realmente se dé? Porque luego está esta otra parte de que ciertamente Alonso Godoy ha sido el malo en la película, ¿pero por qué? Pues porque le ha sido muy funcional, claro, muy cómodo, a todos los actores políticos de todos los partidos. Sí, ¿no? Y creo que ese punto, Sonia, es el interesante. Yo lo veo desde el lado del Congreso y veo que algo se movió. Veo que muchos de los acuerdos que se tenían previstos o que se habían planteado como que ya eran un hecho, papá Leonel que ya iba a quedar, lo mismo Alonso Godoy, se cambiaron. Y eso genera un espacio muy interesante. Lejos de pensar en los enfrentamientos que se puedan generar, yo invitaría a que mis compañeras y compañeros diputados lo veamos como un momento de espacio y de reacomodo para pensar que dentro de las reformas del sistema estatal anticorrupción, dentro de las reformas políticas que queremos generar y dentro de o en el marco de la construcción de un gobierno abierto, creo que es un buen momento para repensar a la auditoría y precisamente por eso decía al principio que era importante ver cuáles eran las funciones que tenían que hacer solita ella, acompañada del Congreso, acompañada de la sociedad, e irlo dilucidando de esa manera, porque creo que hoy en la parte orgánica, es decir, cómo está organizada esta institución, está pensada para esto que acabas de decir, Sonia, para que los gobernantes sean de alguna manera o tengan como una segunda oportunidad para acercarse con el auditor y decirle, no, bórrame esto, ayúdame con aquello, y que pues exista todo un esquema de corrupción, todo un esquema de tapaderas, y creo que eso es lo que no podemos permitir. Claro, porque la reforma que se da y que le da autonomía a la Auditoría Superior en 2004, subsanaba lo que venía pasando, que era ese reparto que había entre los diputados. Terminó siendo peor porque se dejó todo, por lo menos entre los diputados había la obligación de negociar y de intercambiarse cartitas. Después nos encontramos con un hombre que luego resulta que está por encima incluso de los poderes y con el control absoluto de lo que sucede en el Estado. Un virrey no electo, puesto de esa manera. Sí, creo que, insisto, creo que habían muy buenas ideas y habían buenas intenciones detrás quizás de lo que se estaba haciendo, pero la ejecución fue muy pobre y la ejecución nos demostró que no es deseable darle a alguien poder absoluto en cualquiera de los casos. Pero Kumamoto no percibe, bueno, como diputado que justamente se encuentra ahí adentro del Congreso viendo todo lo que está sucediendo, no percibe que ahora más bien simplemente se cambie, pues disculpen el término muy cotidiano, se cambia al mono, pero que busquen dejar de nueva cuenta a alguien a modo.
Alguien que al final, bueno, pues siga cumpliendo, cubriendo este requisito básico que buscan los políticos y sus institutos. Creo que eso es lo peligroso y creo que por eso es tan importante, y gracias por la oportunidad para señalarlo, por lo que decía, se va Godoy, pero si sus prácticas quedan, pero si sus lógicas quedan, pero si los acuerdos con la clase política persisten, creo que sería muy peligroso o sería igual de nocivo que lo que está sucediendo actualmente. Entonces no se puede construir esta narrativa de ya se va Godoy, ya se acabó el problema. No, si existe Godoy es porque él es la capa de arriba, es decir, los efectos de un sistema muy corrupto. Ya lo decía Toussaint, que también es compañero de ustedes aquí en su columna del viernes, pues que precisamente que Godoy exista no se podría explicar sin una serie de amarres, de acuerdos, de lógicas partidistas, claro, en donde lo que dicen es, límpiame las cuentas, ya veremos después más adelante a quién hay que limpiarse también esas cuentas para que podamos estar todos en paz. Yo creo que lo que tenemos que construir es decirle a los partidos políticos, esa lógica ya no puede persistir, esa lógica la están visibilizando la sociedad, la academia, también el periodismo, y creo yo que no nos merecemos en Jalisco vivir en un estado de impunidad. Creo que este mensaje debe de ser llevado muy alto por muchas banderas y muchas organizaciones. Sí, adentro del Congreso tendrán un aliado de esas personas, pero creo que el trabajo más profundo se debe hacer desde afuera para que vengan las personas y tenga costo político. ¿Cuál es el ánimo que percibes en tus compañeros diputados? Yo lo que veo, como los mencionaba, es un reacomodo de fuerzas, es un momento en donde están analizando muy bien si este tema da lo suficientemente para poder ser un tema para 2018. Y yo creo que la sociedad les debe demostrar que sí, si se quieren demostrar como distintos naranjas, de rojos, de azules, de verdes, de color que sea, tienen que construir dentro del Congreso esa narrativa con acciones, no simplemente con spots bonitos y contratando a buenas consultorías, sino también construyendo con acciones gubernamentales, con decisiones legislativas, cuál es el tipo de perfil de gobernante que van a ser en 2018. Esta es una muy buena oportunidad para la sociedad para exigirle por adelantado o para decirle, ¿sabes que te hemos dado un bono democrático a ti o a ti? Y queremos ver acciones. Y si responden mal, que les retiren el voto. Creo que es muy importante que las personas estén atentas de este proceso y hacemos un llamado a la sensatez, hacemos un llamado a la honestidad y sobre todo a pensar que va a haber futuro y dejar de utilizar de manera partidista, de manera de grupo, a la auditoría. Y hablando de experiencias, ya lo vivieron con el proceso del Instituto de Transparencia de los comisionados. ¿Sirve esto también para estar atentos en el proceso que venga en la elección del auditor y sobre todo de algo que será toral, que es la reforma en materia de fiscalización? En particular, por otro punto que tú citabas, la carga que tendrá la Auditoría Superior en el sistema anticorrupción. Exactamente. Yo creo que todos los procesos de designaciones del Congreso deben de modificarse. Ya en próximos días, aquí les estoy adelantando, vamos a tratar la materia, porque creemos que no puede seguirse dando esta lógica de a ti Acción Nacional te tocan 2, a ti PRI, a ti MC te tocan 3, 1, y que las elecciones de nuestros magistrados, magistradas, del presidente o la presidenta de Comisión de Derechos Humanos, vaya, cualquier espacio que se define en el Congreso no puede seguir siendo en la lógica de cuotas partidistas exclusivamente. Entiendo que habrán quienes tendrán un poco más de afinidad frente a los perfiles, pero una cosa tiene que ser a partir de perfiles deseables, técnicos, a partir de perfiles con probidad. Y ya de ahí para adelante, pues que se pueda seleccionar con ciertas simpatías, eso no hay problema, es política, pero tiene que haber por lo menos que tengan el perfil técnico. Perfecto. Pues diputado, agradecidos por esta visita.